Oigan, muchas personas están preocupadas por la alta tasa de cambio, porque hemos estado por encima de los 4.600. ¿Qué podemos hacer para lograr cubrirnos sobre esto? Unas alternativas es hacer inversiones en dólares, pero tenemos alternativas reales para poderlo hacer. Por eso hoy te voy a hablar de una alternativa para que inviertas desde $50. Sí, así como me escuchas, $50 en finca raíz en Estados Unidos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Estamos en una serie de videos hablando sobre formas de hacer inversiones en finca raíz. Si recuerdas, el video pasado hablé sobre Wisit, donde tú podías llegar a aprender a invertir desde 5 millones de pesos haciendo lo que ellos llaman una vaca colaborativa. Pero ¿qué otras alternativas tenemos? Recuerda que todas estas empresas son las PropTech, que son empresas de tecnología enfocadas en inversión en finca raíz. Y hoy te voy a hablar sobre Macondo. Si me sigues en mi Instagram, has podido ver que tuve una entrevista en vivo con el fundador de Macondo, con Felipe. Felipe nos habló sobre las ventajas de hacer inversión en finca raíz. Y si quieres estar como Mercury, listos para hacer las inversiones, te voy a explicar aquí todo en este momento. Entonces, ¿qué es Macondo? Es lo que tú te estarás preguntando en este momento. Macondo es una plataforma de inversión colaborativa, ¿sí? Donde ya hemos hablado de algunas de estas alternativas. Pero esta se va a centrar en que tú puedes invertir en algo que ellos denominan tokens o fracciones de los inmuebles. Es decir, tú vas a comprar un pedacito de la casa en Estados Unidos, del apartamento, como si tú fueras el dueño de un ladrillo, más o menos. Estas inversiones las puedes hacer desde $50. ¿Dónde puedes buscar esta inversión? www.soymacondo.com, y allí vas a poder ver toda la información sobre las propiedades que se encuentran disponibles en este momento. Entonces, te voy a explicar cómo funciona este negocio con Macondo. El primer paso es que Macondo va a hacer una búsqueda en las diferentes ciudades de Estados Unidos para ver dónde hay buenas alternativas. Estas inversiones y estos inmuebles deben cubrir ciertas características. Y es que Macondo, el negocio se centra en obtener ganancias a través de rentas o multirentas. Es decir, que la ganancia que tú vas a obtener por invertir en Macondo está asociada y condicionada a que el inmueble obviamente esté alquilado y que se pueda recibir sus ingresos a través de las rentas. El siguiente paso es que Macondo va a fraccionar o dividir en lo que ellos denominan tokens este inmueble para que cualquier persona pueda hacer la inversión desde $50. Sí, así como me escuchas, desde $50. Es decir, que al dólar más o menos de estas últimas semanas podríamos estar hablando de 250,000 pesos aproximadamente. De esta forma tú vas a poderlo hacer. Vas a ingresar a la página de Macondo como lo estás viendo en este momento y allí vas a poder ver los inmuebles que están disponibles. Recuerda que esos videos no son patrocinados por estas empresas. En este caso Macondo a mí no me está dando ningún tipo de pago por esto. Y justamente lo menciono ¿por qué? Porque uno de los puntos que estoy viendo en este momento de Macondo que le hace falta a su página es un poco más de detalle específica sobre el tema de la ubicación del inmueble y las características del mismo. Solamente nos muestra una información general de la ubicación y sobre sus características, pero no sabemos realmente todos los detalles. Este inmueble va a ser dividido en los tokens que te mencioné. El negocio de Macondo consiste en hacer un aseguramiento de estos tokens a través de lo que se conoce hoy en día como blockchain. Sí, lo mismo que está asociado o la tecnología que cubre las criptomonedas. Es decir, que todo esto son negocios digitales. Macondo se va a encargar de administrar este inmueble en Estados Unidos. Para ello se crea un contrato. El contrato que te va a permitir a ti invertir en esto. Vas a ingresar a la página, te vas a registrar, vas a mirar las propiedades y vas a seleccionar una vez veas la propiedad que cumple las características que tú consideres adecuadas y necesarias, vas a hacer una oferta de cuántos tokens quieres comprar. Recuerda, un token equivale a $50. Una vez hayas hecho la inversión, vas a firmar digitalmente el contrato. Es un contrato de mandato donde tú realmente estás aceptando que Macondo se va a encargar de la administración del inmueble y donde tú estás adquiriendo cierto número de tokens. Una vez hayas hecho ese procedimiento, vas a hacer la transferencia del dinero a través de PCE o una cuenta bancaria internacional. Va a haber la posibilidad de hacer los pagos a través de tarjeta de crédito, pero eso es algo que de acuerdo a la conversación que tuve con Felipe va a ser en los próximos meses. Una vez hayas hecho ese desembolso, vas a recibir en tu correo electrónico un correo de confirmación donde vas a recibir ese contrato que tú firmaste y el número de tokens que tú compraste. Inmediatamente te va a aparecer en tu billetera, así como lo estás viendo en este momento. Allí vas a poder ver cuánto fue la inversión que tú realizaste y cuánto es la ganancia que tú vas a empezar a recibir mes a mes.
¿Cómo así mes a mes? Sí, Macondo te brinda la posibilidad de que obtengas la ganancia de tu inversión de forma mensual. Aproximadamente es entre el 5 y el 7 de cada mes. Dependerá obviamente de las inversiones que tú realices. Vas a ir viéndolo reflejado en tu billetera. Obviamente nos preguntaremos, bueno, ¿qué gana Macondo con todo esto? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Bueno, fíjate que Macondo hace diferentes procesos acá. Primero hace la búsqueda del inmueble en Estados Unidos, hace la compra del mismo, busca a los clientes a través de la tokenización, que es ese proceso de fracciones, y tiene la plataforma para que tú puedas llegar a invertir. Se usa el rol de un administrador de propiedades o un property manager que se va a encargar de administrar el inmueble y va a hacer todo el proceso de desembolso de las ganancias. Por esto obviamente va a generar un cobro o un costo de administración, ¿vale? Todo eso está explícito en el contrato de mandato. Recuerda que siempre cualquier video que yo te mencione aquí sobre inversión es simplemente para darte información sobre las diferentes alternativas, pero es tu responsabilidad siempre buscar y consultar muy detalladamente todos los aspectos legales. Por eso una de las preguntas que más me hacen es, oye Brian, ¿qué garantías tenemos? ¿Qué seguridad tenemos al invertir en una empresa como Macondo? Uno de los primeros elementos que debes tener aquí es que Macondo es vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Ojo, no la financiera, de sociedades. Tiene que cumplir la regulación de esta superintendencia. Siguiente elemento, ten presente que tú vas a firmar un contrato, ¿sí? Que es un contrato de mandato donde tú le das ese rol a Macondo para que administre la propiedad y obtengas tú las ganancias. El otro elemento es que aquí hay una seguridad digital a través del blockchain, ¿sí? Donde tú realmente ese token está conservado y tiene la seguridad de ese blockchain. Adicionalmente, si tú quisieras llegar a vender tu participación, tú la puedes hacer a través de Macondo, ¿sí? Obviamente en ese momento no hay una opción dentro de la página, que es otro de los puntos que yo también menciono que siento que a la página le falta todavía un par de cosas, pero lo puedes hacer directamente a través de ellos. Ellos mencionaron en la entrevista que es posible hacer la recompra de los tokens a través de Macondo si después de cierto número de días internamente no lo conseguían. Es una garantía que tú puedes tener allí también presente. Pero recuerda que siempre debes buscar y asegurarte de que la inversión está acorde a tu perfil de riesgo. Bueno, entonces la siguiente pregunta que tú me harás, Brian, bueno, ¿y cómo le ha ido a Macondo? ¿Qué tal? ¿Cómo han sido sus rentabilidades? Esos proyectos que ya tiene, ¿qué tal? Bueno, de acuerdo a Felipe, que es uno de los cofundadores, nos ha mencionado que les ha ido bastante bien y que sus rentabilidades están siendo muy buenas. En general, ten presente que la finca raíz en rentabilidad cuando se alquila en Colombia está entre un 4 o un 6% en una renta tradicional. Ellos están mencionando que su rentabilidad esperada es por rentas aproximadamente un 8 a un 10% y por la valorización un 8 a un 10% adicional. Ojo, la valorización no la ves reflejada sino hasta cuando vayas a vender el token. No la vas a ver en tu rentabilidad mensual. En la rentabilidad mensual vas a ver justamente la ganancia generada por el alquiler de ese inmueble. Adicionalmente, Macondo en este momento tiene 7 inmuebles que ya están en proceso, 5 que ya fueron fondeados totalmente y a la fecha que estoy grabando este video vas a tener 2 como lo estás viendo en la pantalla. Ahora, importante, ¿cuáles son los riesgos de invertir en una empresa como Macondo? El primer riesgo es obviamente la inversión que estás haciendo es una inversión en dólares. Entonces, cuando tú los vayas a comprar, tú pagas en pesos y vas a recibir en dólares. Puede ser que hoy compres a 4.700 el precio de $1 por la moneda colombiana, pero que posteriormente el dólar caiga, ¿sí? Y de esa forma tú vas a perder por la devaluación o depreciación que en ese caso tendría el dólar. Entonces es uno de los elementos que debes tener presente y es la variación de la moneda con la que tú estás comprando y vendiendo. El segundo riesgo que se puede llegar a presentar es que efectivamente el inmueble pues no tenga una ocupación total y esto puede llegar a afectar las rentabilidades. Tengamos presente que por ejemplo hoy Estados Unidos está presentando una alta inflación y está entrando en recesión. ¿Esto qué implicaría? Que posiblemente no necesariamente todos los inmuebles puedan llegar a tener un potencial tan alto en rentabilidades y es algo que debes tener presente, que los efectos macroeconómicos, en este caso estás arriesgando dos países, Estados Unidos y Colombia. ¿Cómo así, Brian? Explícame esto. Claro, si Estados Unidos empieza a entrar en recesión, posiblemente se tengan menos ingresos y algunas personas que entren en el alquiler pueden llegar a incumplir y eso afectaría las rentabilidades del negocio. Y en el caso de Colombia, pues ten presente que la moneda puede llegar a variar y esto te puede generar una afectación en el ingreso que tú vayas a llegar a recibir. El otro riesgo que yo quiero mencionar aquí es un poco hacia la desinformación. Cuando hablamos de tokens y todo el tema de blockchain,
Puede ser que muchas personas realmente no conozcan mucho sobre el tema. Si tú no conoces muy bien sobre qué quieres invertir y en qué estás invirtiendo, ojo, profundiza, consulta. Tienes la posibilidad de hablar con los cofundadores de Macondo si así lo quieres para que te expliquen muy bien este tema. Aquí estás haciendo una inversión digital donde la garantía es un contrato de mandato y donde tú tienes una garantía, un token, ¿sí? Tú no eres propietario del inmueble en Estados Unidos. Es decir, que tú eres propietario de un activo digital. El riesgo de la desinformación es tu responsabilidad mitigarlo. Recuerda que este video no es patrocinado por Macondo, por eso también voy a dar un poco mi apreciación personal sobre el servicio y sobre su página. Primero, considero que la página todavía le hace falta un poco más de profundidad sobre las características de los inmuebles y las características del producto como tal que ofrece Macondo. También conocer un poco más de quién está detrás de la compañía. Como te comenté, yo tuve la posibilidad y te voy a dejar el link para que veas la entrevista completa que tuve con Felipe Chaparro, que es uno de los cofundadores de esta compañía. Y allí obviamente él nos mencionaba mucho sobre los proyectos y planes que tienen sobre la página web que estamos esperando. La otra característica es que hasta el momento no hay un mercado realmente muy profundo para poder hacer esa compra y venta de los tokens. Y efectivamente todo tienes que hacerlo a través del contacto directo con la gente de Macondo. Entonces digamos que esto tampoco me parece todavía muy bueno porque necesitas todavía depender mucho de la plataforma. Pero estoy seguro que a medida que se crezca la cantidad de inversionistas en Macondo va a ser mucho más sencillo, pero es algo para que lo tengas presente. Recuerda que de acuerdo a lo que te mencioné previamente, es posible que Macondo te compre tus tokens de forma automática. El otro elemento que debes tener presente es que en ese momento la página no te da la posibilidad de hacer una reinversión, ¿sí? Para ganar interés compuesto. Imagínate que tú haces una inversión de $100, es decir, 2 tokens. Con eso vas a ganar, obviamente, la rentabilidad esperada, que recuerda que está entre un 8 a un 18%, que son las rentabilidades más la valorización. Pero tú mes a mes solo vas a recibir la rentabilidad por las rentas. Una vez tú recibas ese dinero, no hay posibilidad por ahora de hacer la reinversión en otro proyecto. Tú vas a recibir tu capital hasta el momento en que tú vendas tu token. Tú mensualmente vas a estar recibiendo solamente las ganancias de las rentabilidades, para que lo tengas muy presente. Esto genera un beneficio adicional, que es el tema de cubrirse en la alta volatilidad de la tasa de cambio que estamos presentando en la gran mayoría de países. En el caso de Colombia, en el último año nuestra devaluación ha sido más del 20%. Es decir, que hemos perdido mucho poder adquisitivo. Por eso una recomendación siempre que hacemos las personas que hablamos de inversiones es trata de mirar alternativas de invertir en monedas extranjeras si así lo quieres, ¿sí? Si cumples con tu perfil de riesgo. O en este caso Macondo te brinda esa alternativa, porque tú lo que estás haciendo es compras hoy en pesos, inviertes en dólares y la rentabilidad también las vas a recibir en dólares. De esa forma, si el dólar sigue subiendo, que es lo que se está esperando mucho en los siguientes meses, podrías obtener un cubrimiento sobre esa depreciación de la moneda colombiana. Si quieres hacer las inversiones, puedes hacer el contacto directamente con soymacondo.com. Pero antes que nada, siempre ten presente que cualquier inversión debes analizar tu perfil de riesgo, debes analizar cuánta plata quieres invertir, cuál es tu horizonte de tiempo y qué objetivo le tienes para esa inversión. Ten esto muy presente para cualquiera de ellas. También ten presente que el entrenamiento financiero es prosperidad económica y que yo soy Brian Rojas, tu entrenador. Suscríbete y comparte este video porque seguiré haciendo muchos más videos para que aprendas a invertir y para que entiendas cuáles son las alternativas de inversión. Y nos veremos la próxima semana con mucho más contenido.